Ayer nosotros hacíamos especulaciones cuando charlábamos con Gustavo Castro en cuanto a qué iría a suceder en la sesión de la Cámara de Senadores que se iba a llevar adelante algunas horas después. Y lo que aconteció es que le han asestado al gobierno de Javier Milei, ya no desde el bloque peronista, sino desde la política en general, desde quienes hasta ayer habían mostrado un alineamiento casi incondicional con el gobierno, una severa derrota legislativa. Y entonces, así como se suele decir en otras disciplinas, ¿no?, que uno en realidad se muestra tal cual es ante la derrota y no hasta el y no a las horas del triunfo. En cuanto a la derrota, Javier Milei reaccionó de la peor manera, porque lo que le infligieron, y ese es el juego de la democracia, es una derrota política. Una derrota política que se venía pergeñando. Nosotros decíamos, a las señales simbólicas y concretas que habían dado los gobernadores para decir que las cosas no estaban del todo bien en la relación con el gobierno, simbólicas porque le dijeron que no iban a ir a acompañarlo a Tucumán, y concretas porque le advirtieron que no estaban dispuestos a seguir votando todo lo que el Ejecutivo les mandara a nombre del equilibrio fiscal y de la preservación de la institucionalidad, si Milei no les cumplía en términos económicos mandándole un solo centavo, ni siquiera de lo que la ley a través de los aportes del Tesoro Nacional, los tan mentados ATN, les faculta para recibir sin que nadie los intermedie y sin que nadie los bolsiquee. Y en términos políticos, más allá de la economía, porque se están haciendo los armados provinciales y a cada gobernador que hasta ayer era aliado, Milei les contestaba armándole una lista propia en las provincias. Entonces, al desgaste político y al incumplimiento de las promesas de Milei, el presidente le contestó primero con una operación berreta a través de uno de sus voceros en los medios digitales, el caso de Alejandro Fantino, después con una recorrida propia y del ministro Caputo insultando a diestra y siniestra por los canales de televisión afines, y sobre la votación, como si no hubiese aprendido la lección, el presidente vuelve a insultar a los gobernadores, los amenaza y los hace responsable de lo que pudiera sucederle al país por esa votación de ayer, que no tiene una gran connotación presupuestaria. Es muy poquito lo que implica al presupuesto de la nación el incremento a los jubilados o la legislación vinculada a proteger, en este caso, la discapacidad. No tiene una gran implicancia en términos del sacudón económico. Sí tiene una enorme implicancia en términos políticos. El presidente Milei, que venía dinamitando todos los puentes que le constituían el gran caudal electoral con el que se hizo presidente de la nación justamente, ayer empezó a dinamitar uno de los últimos que le quedaba. Ya castigó de modo directo a quienes confiaron en él como una herramienta transformadora de una sociedad que, independientemente de lo que uno coincida o no, cuando lo votaron, muchos sectores, engañados o no, pensaban que era lo mejor que les podía pasar. Con esos sectores rompió el pacto, porque esos sectores fueron los jubilados. Y hoy los jubilados están peleando, miren de lo que estamos hablando, porque le aumenten un bono de 70 lucas. Porque esos sectores estaban vinculados mayormente al empleo público, y al empleo público lo han atacado con una hazaña que nadie jamás, ni en tiempos de dictaduras, se ha animado tanto. Y porque ha atacado a la ciencia, y porque ha atacado a la educación, y porque ha atacado a cada uno de los habitantes de los pueblos olvidados de la Argentina, a los que no solo les dejó que se les dinamiten los caminos
que le constituyen a veces la única vía de comunicación, sino que además disolvió Vialidad. Y así los ejemplos son innumerables. Pero Milei se sostenía con el pacto mediático y con el pacto político. A la ruptura del pacto político quiso contestarle con el pacto mediático y ahí también lo rompió. Entonces uno se pregunta de ahora en más, y en la medida que tampoco la economía lo ayude, cuál va a ser la suerte del gobierno que primero dinamitó los puentes con los sectores de individuos sueltos, silvestres de la sociedad que lo había acompañado. Después se encargó de dinamitar los puentes con la política que lo había sostenido. Y ahora dinamita también los puentes a través de las barrabasadas que ya nadie quiere oír, porque ayer la cadena de trolls de Milei se dedicó a agitar casi de la mano que decían que el peronismo estaba haciendo o generando un golpe de Estado. Se animaron en las redes a apologizar sobre gobiernos dictatoriales con el incendio del Congreso de la Nación. En ese contexto el gobierno deberá afrontar mucho más que el segundo periodo de mandato, mucho más que los 2 años en los que la historia dice que los presidentes se convierten en patos rengos, sino esto que está acá cerca nomás, que es llegar a octubre. Y en eso se va a dirimir la suerte del gobierno de Javier Milei, pero lamentablemente también nuestra suerte. Se han agitado sobremanera las aguas ayer. Y a ese río que en algún momento Milei tuvo para navegarlo tranquilo, no solo que ha contribuido lo suficiente para que las aguas se agiten, sino que después de la correntada de la víspera, lo que ha hecho es manejarse con la torpeza de un barco que no cabe en un cauce pequeño y generar más olas.